Bueno, vamos a seguir con la segunda intervención de esta tarde, que corresponderá a José Luis Senra Gabriel y Galán, que es profesor de arte medieval también en la Complutense de Madrid. Hacemos doblete por lugar de origen universitario, aunque antes, hace unos años ya, José Luis hizo lo propio, dar clases de Historia del Arte en el departamento de Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago de Compostela. Él lleva ya unos años en la Complutense de Madrid. Y es un viejo amigo, un viejo conocido de hace varias décadas, que ahora mismo es uno de los grandes especialistas españoles en estudios artísticos sobre la orden benedictina durante la Edad Media. Él es un excelente conocedor de el grueso de conjuntos benedictinos de los viejos reinos de Castilla y León, y ha trabajado de una manera concienzuda, de una manera intensa y con una gran calidad de exposición, conjuntos tan destacados como el de Sahagún, el de Oña, el de Mave, San Zoilo de Carrión de los Condes, Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, el monasterio de Nájera, el de Fromista. Él ha trabajado las relaciones entre Alfonso XI y Cluny, la gran casa madre de la orden en Borgoña. Él ha trabajado también en la introducción de este tipo de casas en la península, y luego en otro tipo de edificios, no propiamente cluniacenses, San Pedro de Soria, Monasterio de Rodilla en Burgos, Iranzu en Navarra, y es autor de infinidad de publicaciones especializadas en ámbitos, en foros nacionales e internacionales. Y eso quiere decir publicar en Francia, Estados Unidos, en Inglaterra, que no es moco de pavo. Aquí os dejo con José Luis, que es un excelente amigo y un excelente conocedor del patrimonio medieval hispano. Gracias, José Luis. Sí, se oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la UNED y en singular a José Luis, que bueno, con el cual me une pues una amistad de hace ya, como él ha dicho, décadas, que casi da un poco de vértigo evocar el tiempo que ha pasado desde que nos conocimos allá cuando acabamos de terminar la carrera, o no sé si aún la habíamos terminado y estábamos entrando en esta dinámica de las conferencias y las idas y venidas a congresos por aquí y por allá, ¿no? Bueno, tengo también el placer de continuar en este espacio la conferencia que ha dado mi compañera, la profesora Olga Pérez Monzón, que es un placer absoluto tenerla como compañera, y además, como habrán visto, es una conferenciante exquisita. Espero estar a su altura. Bueno, mi tema, voy a ir un poquito ligero porque vamos con el tiempo un poco justos y la verdad es que el tema es muy amplio, como todos, y voy a tratar de aquilatarlo en lo posible para hacerlo, digamos, lo más ligero posible, puesto que, como digo, creo además que soy yo el que cierra este curso, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengo la obligación institucional de... Pero yo no puedo apagar la luz, ¿no? Gracias. Tengo la obligación institucional y tengo que perder unos escasos minutos con esto, ya que es una investigación que se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio nos recomienda, por decirlo de alguna manera, que lo comentemos, lo indiquemos. Entonces se trata de un proyecto de investigación vigente que tiene como fundamento, pues digamos, de alguna manera finalizar, por lo que a mí me toca, finalizar con esta trayectoria amplia de investigación sobre la Orden de Cluny, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña conexión de lo que es la conferencia incardinada dentro de este proyecto de investigación. Y únicamente, ya digo, porque tenemos, digamos, el compromiso, una vez que hemos tenido la suerte de ser financiados por el Ministerio, de comentar este tipo de cuestión, ¿no?
Bueno, dicho esto, directamente paso a comentarles un poco este recorrido que me he planteado hacer sobre la proyección artística de Cluny, centrada singularmente en el territorio de Castilla-León, ¿no? Digamos en la línea divisoria tradicional de lo que eran los reinos de Castilla y León. Les voy a proponer un recorrido en bloques, vamos a ver si soy capaz de desarrollarlos. Según vea el tiempo, pues iré agilizando lo más posible, por si acaso me enredo en alguno de ellos. Les voy a hacer una pequeña introducción para darles un poco a conocer a quien sobre todo no esté tan familiarizado con la Orden de Cluny, de qué se trata. Les voy a hablar un poco de su expansión, de su rapidísima expansión desde Francia, desde Borgoña. Les voy a comentar cómo es la dinámica específica en Castilla-León. Vamos a ver un poco lo que son los monasterios subordinados, es decir, los diferentes prioratos o casas sujetas o digamos subordinadas a la casa madre en Borgoña. Les voy a hablar singularmente ya y un poco más ampliamente, como ha dicho José Luis, de Sahagún, no como un monasterio, como vamos a ver, subordinado a Cluny, sino como un verdadero laboratorio de las exploraciones litúrgicas que propone el monacato reformista benedictino de Cluny. Bueno, les voy a hablar de un arquetipo de priorato, que va a ser en este caso San Zoilo de Carrión de los Condes. He elegido pues porque es el que más información nos ha ido dando desde los años 90 para acá, del siglo pasado, y finalmente voy a hacer un flash, ojalá pudiera entretenerme más, pero es que seguramente no tendré tiempo y tampoco nos quedan restos suficientes como para poderme explayar mucho sobre el caso de Zamora y Cluny. Entonces, este es un poco el plano de temático sobre el que me voy a mover. Ya digo, en algún caso me van a perdonar, pero voy a tener que ir un poco al galope en base al tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos directamente a Borgoña y nos vamos directamente a la ubicación del monasterio o la abadía de Cluny. La abadía de Cluny se funda en el año 910 por el duque de Aquitania, sobre un terreno particular. Últimamente se ha podido, en 2010 hubo una batería de congresos a propósito de Cluny y se dieron a conocer nuevos datos, algunos muy interesantes, como por ejemplo que en este lugar, antes de haber un monasterio masculino, que va a ser justamente este de Cluny, habría un asentamiento femenino, lo cual es bastante interesante, ¿no? Que era Cluny antes de ser Cluny. Pues al parecer, aunque el testimonio documental es tremendamente ligero o tibio o muy fragmentario, sí que se puede suponer que sí, que probablemente se tratara de un asentamiento con un pequeño monasterio femenino. Bueno, la clave del éxito de Cluny, claro, el fenómeno es brutal, es decir, es un monasterio que se funda en 910 y que 2 siglos después, con 12 monjes, y que 2 siglos después solamente están entre 300 y 400 monjes. Es decir, es un crecimiento exponencial que no se puede entender sin preguntarse realmente cuál fue la fórmula de crecimiento, de un crecimiento tan, como digo, tan brutal, ¿no? La clave, si tuviéramos que elegir una, porque evidentemente son varios elementos interrelacionados, sin duda ninguna es el éxito que tuvo vender, digamos, al tejido social lo funcional que podían ser los monjes, lo operativos que podían ser los monjes para salvar almas, ¿no? Es decir, lo que garantizaba una donación a Cluny era que los monjes iban a rezar por tu memoria hasta el fin de los tiempos de una manera intensísima, como no lo podía hacer ninguna otra orden, como no lo podía hacer ninguna otra comunidad benedictina, como no lo podía hacer ningún tipo de monje, ¿no? Entonces, esto de alguna manera determinó que las donaciones fueran masivas. Lo estoy simplificando, claro, pero a efecto de poderme explicar mejor, el chorreo, digamos así, con una palabra vulgar, de donaciones fue una cosa verdaderamente impresionante que no tenía parangón con nada de la época. Es decir, insisto, se trataba de una transacción comercial, perdónenme la frivolidad, es decir, yo te doy a ti un territorio, te doy una propiedad, pero tú vas a rezar por mí, por mis pecados hasta el fin de los días, ¿no?
¿no? Entonces, los necrologios, que eran los textos en los cuales se apuntaban los nombres de los benefactores, alcanzaron un desarrollo tremendo. Es decir, había un número elevadísimo de este tipo de documentos en cada uno de los monasterios, evidentemente primero en la casa madre y luego evidentemente también en los diferentes filiales o monasterios subordinados que se convertían directamente en prioratos. Aquí les traigo una miniatura de lo que es un necrologio inglés. Insisto, los necrologios alcanzan su difusión y alcanzan su máxima entidad una vez que Cluny, digamos, trabaja en esta dirección de propagar la idea y convencer de que una donación significaba, digamos, un seguro para la vida eterna, o más o menos eso, ¿no? No me voy a detener mucho en esta necrologio. Por cierto, un necrologio interesante porque está miniado. Normalmente son muy secos. Solamente se trata de una relación de nombres, una hilera de nombres, y en este caso tenemos uno que evidentemente tiene nombres después, pero con esta ilustración tan interesante, como ven en la franja superior, el acceso de los benefactores al paraíso, y en la parte de abajo, como un elemento también de disuasión, la entrada en el infierno. Fíjense que concretamente este ángel de aquí lleva justamente lo que es probablemente un necrologio, ¿no? Mientras que el diablo que aparece aquí lleva el negativo necrologio, es decir, el libro de aquellas personas que no se han comportado como debían y van directamente aquí a esta boca del Leviatán, ¿no? Y aquí tienen el ángel, lógicamente, cerrando la puerta por los siglos de los siglos, amén, mientras que en el otro lado está, evidentemente, la puerta abierta, a punto de ser cerrada también, para dejar a los bienaventurados, pues, adorando a Dios, ¿no? Bueno, el monasterio de Cluny tiene un arranque muy, ¿cómo decirles?, muy austero. Muy austero, como les decía, son 12 monjes los que lo fundan y tienen un principio de austeridad absoluto, es decir, siguen la regla de San Benito en el sentido más estricto. Y así ocurre hasta finales del siglo X. El punto de inflexión viene a ser el comienzo de la segunda mitad del siglo X, momento en el que, digamos, se mete una velocidad diferente al espíritu monacal y al equilibrio del ora en labora, es decir, reza y trabaja, y esto significa evidentemente la ruptura del equilibrio inicial de esta austeridad. El monasterio de Cluny en su primera fase debía ser un establecimiento tremendamente pequeño, tremendamente mínimo, y a partir del 980 se empieza a construir este conjunto que tienen en pantalla, ¿no? Un elemento definidor de esta nueva sensibilidad por la liturgia, digamos, dejando un poco de lado el trabajo manual, la liturgia, digamos, es el elemento sustancial de esta nueva sensibilidad. Y la Iglesia, esta iglesia que se consagra en el año 980, que es la que los arqueólogos denominan Cluny II, en sustitución de ese primer establecimiento muy, muy austero, tiene una dimensión, como digo, litúrgica tremenda. ¿Cómo se ve? Pues en una cabecera llena de altares, absolutamente con un número elevadísimo de altares, de ábsides, y altares que no solamente se ceñían a los ábsides, sino que incluso se expandían por toda la nave. Bueno, la iglesia, como digo, esta segunda iglesia, con esa gran cabecera como elemento diferencial, como elemento verdaderamente icónico de lo que van a ser las grandes iglesias de tipo cluniacense, aunque, al igual que la profesora Pérez Monzón les decía que no existe un arte de las órdenes militares, tampoco se puede hablar de que haya un arte cluniacense, sencillamente una sensibilidad litúrgica especial en este tipo de establecimientos vinculados a la orden. Y esta sensibilidad se ve, como digo, sobre todo en el tipo de cabecera, con una proliferación de ábsides, con una proliferación de altares, ¿no? Como digo, se construye en el 980. Unos 50 años después, hacia el año 1030, tampoco lo sabemos seguro, tengan ustedes en cuenta que es todo un conocimiento más arqueológico que otra cosa, y además está tremendamente devastado, se añadió una estructura occidental de tipo anteiglesia, que la tienen ahí, de un tamaño bastante voluminoso, que los monjes le denominaron
llamaban de manera genérica Galilea, la llamaban Galilea, este tipo de nártex o arquitectura o anteiglesia, ¿no? Era un espacio, como vamos a ver, en dos niveles, con una evocación metafórica verdaderamente interesante, porque de lo que se trataba era de significar que, y se llamaba así por esto, que Cristo había triunfado sobre la muerte, puesto que como saben, en la parte final de los evangelios se dice que cuando Cristo se despide de los apóstoles, que se va a reencontrar con ellos en Galilea, es decir, cuando haya muerto, cuando haya resucitado, se va a encontrar con ellos en Galilea. Entonces, es tremendamente interesante cómo los monjes, justamente a partir de esa sensibilidad por lo escatológico, por el mundo del más allá y por garantizar la vida eterna, consideran oportuno que generar este espacio de evocación pura de la vida eterna. Es decir, los monjes tenían una parada en el interior de ese espacio en la cual, digamos, se producía esta evocación de Cristo resucitado, ¿no? Bueno, la iglesia de Cluny II se mantiene hasta el año 1088, en el que a partir de ese año se comienza a construir una nueva iglesia formidable. Probablemente se trata de la iglesia más importante de la cristiandad en el momento, por lo menos en Occidente, que es lo que los arqueólogos llaman Cluny III. Como ven, es un paso más adelante dentro de esta sensibilidad por la liturgia, puesto que se trata de una iglesia con dos transeptos justamente introducidos para posibilitar la apertura de ábsides con sus consiguientes altares, ¿no? Es decir, es verdaderamente un espacio sinfónico para el desarrollo de la liturgia, con 5 naves que evocarían pues la antigua basílica de San Pedro el Vaticano, la previa a la actual, la construida en época constantiniana en la primera mitad del siglo IV. Bueno, aquí tienen la cronología aproximada de entre 1088 y 1135, 1300, porque el final es un edificio tremendo. Lo que provoca este edificio en la comunidad de monjes es una hipoteca brutal y un problema económico verdaderamente notable a partir de la Baja Edad Media, y el final, es decir, toda esa anteiglesia y esas torres verdaderamente ya se hacen en torno al 1300. Bueno, dicho esto, para que vean un poco este tipo de construcción, o sea, la construcción más emblemática de lo que es la Orden de Cluny, tendríamos que hablar un poco de la expansión. La expansión viene a moverse en la misma dinámica cronológica. La expansión de Cluny, de la abadía de Cluny, se produce a partir de la segunda mitad del siglo X. Tiene una proyección primero hacia Aquitania, hacia lo que es Languedoc, la Aquitania, es decir, hacia el sureste y suroeste, y luego tiene otra proyección hacia lo que es el noroeste, es decir, toda la isla de Francia, y hacia, como ven ahí, hacia la zona de Normandía, ¿no? Y la zona de Bélgica, Holanda. En la península ibérica, la Orden de Cluny tiene diferentes fases de penetración. No me puedo entretener en todas ellas porque sería larguísimo y rebasaría ampliamente el tiempo de que dispongo para hablar de este tema, pero podríamos hablar de 3 fases. Una primera fase muy tibia, que se podría establecer hacia el año 1030 del siglo XI, en donde hay una sensibilidad por parte de los monarcas hacia una orden que ya va teniendo un prestigio notable. Una segunda, mediado el siglo, hacia el año 1050, 1060 aproximadamente, en el que ya se ve un vínculo institucional muy fuerte. Es decir, los reyes, concretamente los reyes de Castilla y León, hacen donaciones de moneda, es decir, de dinero, a la orden. En primer lugar, Fernando I de Castilla y León se compromete a hacer una donación anual de 1000 dinares a la abadía, y posteriormente, tampoco se sabe demasiado bien, pero se calcula que en la década de los años 70 su hijo, Alfonso VI, duplica este censo, esta entrega, y bueno, en un momento clave, por otro lado, porque justamente cuando se produce esta duplicación del censo, se está construyendo esa fabulosa iglesia, se empieza a construir esa fabulosa iglesia que les acabo de proyectar, ¿no?
Yo me voy a centrar únicamente, como digo, en lo que es Tierra de Campos, básicamente, ¿no? No me puedo explayar más porque, como digo, pues rebasaría de largo el tiempo que tenemos para explicar. Concretamente me voy a centrar en 4 lugares que van a ser, por este orden, Sagún, es decir, el monasterio de Sagún, el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, a San Benito de Sagún, el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, Fromista, es decir, San Martín de Fromista, Dueñas, aunque Dueñas lo voy a minimizar porque es que si no realmente vamos a tener problemas para acabar la conferencia, y voy a hacer, como digo, un pequeño flash al final sobre Zamora. ¿Qué ocurre en Zamora? Si en Zamora realmente podemos ver la presencia de Cluny o no, que evidentemente, ya que lo traigo, pueden suponer que sí que vamos a ver una pequeña impronta de la orden en esta ciudad. Bueno, la historiografía, es decir, los autores que han tratado sobre la orden y el desarrollo de estudios sobre la orden es inmensa, absolutamente inmenso. Yo únicamente he escogido este territorio de la primera mitad del primer tercio del siglo XX, sobre todo a partir de lo que es el Centro de Estudios Históricos, que como saben es un centro ciertamente regeneracionista de la ciencia, en este caso histórica de la península, para comentarles un poco cómo se ha tratado en España este tema, ¿no? Bueno, el Centro de Estudios Históricos, como sabes, estaba digamos, capitalizado, protagonizado por el omnipresente y superlativo don Ramón Menéndez Pidal, con 2 ejes, digamos, con 2 colaboradores de excepción, como eran Américo y Claudio Sánchez Albornoz. A mí me interesa mucho subrayarles que este clima que arranca desde finales del siglo XIX y se desarrolla, como digo, antes de la Guerra Civil, es tremendamente interesante este clima intelectual, puesto que de alguna manera hay una reivindicación del casticismo, es decir, del arte previo a la llegada del románico. Normalmente Cluny se asocia al románico y es muy interesante cómo estos especialistas, o algunos de ellos, fueron muy proclives a ver el arte románico y singularmente Cluny como un arte invasor. Entonces, de este tipo en esta dirección, quizá el personaje que más insistió en este tipo de lectura un tanto, llegó a comparar la penetración del arte, no del arte, sino del fenómeno cluniacense, como la invasión napoleónica en el siglo XIX, ¿no? Fue Américo Castro. Es muy interesante porque, insisto, hay algunos autores, no me puedo entretener, pero que veían un poco este arte o suponían que este arte había arrasado un poco con el alma un poco hispana, con este casticismo, con este prerrománico, con esta cultura hispana previa a la llegada de todo este, carga completamente foránea, ¿no? Dentro de lo que es la historiografía extranjera, un personaje clave es Arthur Kingsley Porter, que es como habrán quizá oído, pues uno de los arqueólogos y de los autores que más se entretuvieron en definir el arte románico hispano a principios de siglo, hasta el año 1933, en que, tuvo una muerte prematura, pero dejó a 2 discípulos que siguieron su camino, que fueron Kenneth John Conant y Walter Muir Whitehill, pero de estos 2, Conant, que es el que más me interesa, de los 2, se involucró singularmente por el tema cluniacense. Él había hecho una tesis acabada en el año 1926 sobre la Catedral de Santiago de Compostela y a partir de su magnífica tesis doctoral, completamente, pues en su momento verdaderamente revolucionaria para lo que es la ciencia de la historia de la arquitectura, posteriormente a esta tesis doctoral se trasladó a Cluny. Voy a ir un poco rápido, y realizó un estudio, realmente el estudio clave para entender lo que era la abadía, y más allá de eso, lo que hizo este hombre fue intentar hacer un seguimiento de los principales prioratos, es decir, de las principales casas que se expandieron a lo largo de Europa, pero singularmente en la península ibérica, porque
partiendo de ese vínculo tan estrecho institucional, consideró que podía ser interesante ver lo que no se podía ver en Cluny, porque Cluny fue destruido con la Revolución Francesa, lo que no se podía ver allí pudiera verse en el reflejo de los prioratos hispanos. Claro, su iniciativa pues fue lamentablemente no prosperó, puesto que él fue demasiado optimista, pensó que había más testimonios arqueológicos o más testimonios de edificios que se habían conservado en España, cuando realmente la península ibérica estaba verdaderamente devastada a ese nivel de grandes monasterios, devastadas no porque se hubieran derribado sin más, sino que se habían sustituido por estructuras de Renacimiento o estructuras barrocas, ¿no? La Catedral de Santiago de Compostela, que se lo meto aquí para que vean que un edificio tan emblemático como este, incluso se puede ver un poquito la impronta de Cluny. La Catedral de Santiago de Compostela, que como saben es un edificio, el gran edificio románico de la península, que se comienza a construir en el año 1075, tiene como característica un desarrollo muy lento de sus trabajos. Empieza por la cabecera en 1075, pero tiene un parón en 1088 y hacia el año 1095, después de este quinquenio aproximadamente de detención, se sigue construyendo. Es decir, la realidad arqueológica de este edificio hacia el año 1088 sería esta, como ven ahí, con el edificio previo prerrománico, esa estructura que va a ser barrida literalmente por una nueva edificación románica, tiene este parón, pero es muy interesante ver cómo después de ese parón, entre los años 1094 hacia en los años 90 del siglo XI, se continúa. Y, interesantísimo, se introducen dos nuevas capillas que tienen ahí marcadas sobre el blanco, una dedicada a San Andrés y otra dedicada una dedicada a Santa Fe, una institución muy conocida, como quizás sepan, en Francia, que es la Santa Fe de Conques, una institución realmente importante, pero lo que me interesa más, el siguiente absidiolo se dedica a San Andrés. San Andrés no es casual que se dedique a San Andrés. La iglesia de Cluny 3, esta última que les he dicho, que les he comentado, el ábside axial, es decir, el ábside central, el absidiolo central, se dedica también a San Andrés. Es decir, esto no es casual. Es decir, lo que quiero mostrarles es que la impronta cluniacense es tremendamente fuerte a partir de estos finales del siglo XI y sobre todo a partir de la nueva construcción de la iglesia, ¿no? Bueno, me voy a ir directamente a Sagún, porque quizás sea el edificio más, lamentablemente desaparecido, pero el edificio más interesante de cuantos yo creo que les puedo poner aquí, ¿no? Como ven, le he metido un subtítulo, que es una simbiosis arquitectónica excepcional, porque en Sagún podemos ver lo que es una hibridación del mundo que está desapareciendo, que es el mundo hispano, el mundo autóctono, el mundo del no románico, sino del llamado prerrománico, y esta nueva realidad arquitectónica, esta nueva realidad estética, esta nueva sensibilidad litúrgica que viene de la mano un poco en este caso de Cluny, ¿no? Lo que queda en Sagún es muy poca cosa, está en ruinas desde la desamortización. Bueno, se puede ver ahí, les planto aquí les marco un poco el lugar donde estaría la iglesia en su fase final. Pero fíjense, la iglesia en su fase final está adaptada a una estructura previa, que está en la zona inferior, y si se dan cuenta está completamente desviada, es decir, los ejes de una estructura y otra no son coincidentes. Esto no es ni mucho menos casual, es decir, lo que estamos viendo aquí es que esa estructura occidental que tienen en la parte inferior estaba adecuada antes de que se construyera esa iglesia tan grande. Como ven, no tiene nada que ver el eje de la estructura inferior con la superior, estaba directamente asociada a una estructura previa. Es decir, es muy interesante comprobar en Sagún cómo a la iglesia prerrománica, es decir, a la iglesia que había desde finales del siglo IX y vive hasta el siglo XI, y más allá, es decir, una realidad completamente hispánica, en un momento dado, que se calcula que sería hacia 1080, se le añade este bloque occidental, este pórtico occidental, que estaría, digamos, en relación con lo que acabo de proyectarles en la abadía madre en Borgoña, ¿no? Como ven, sería una estructura de este tipo, una estructura prerrománica a la que
a partir de la influencia de la reforma que tiene lugar en Sahagún a partir de finales del siglo XI, concretamente se establece en 1080, el cambio de la reforma que se produce en ese monasterio, se introduce, como digo, esta estructura occidental. Bueno, aquí les pongo algunas imágenes que las voy a saltar a efectos de ir un poco más rápido, porque si no, realmente no voy a acabar. Aquí tienen la estructura prerrománica previa, como digo, de este estilo no románico, sino autóctono, lo que llamaríamos un prerrománico hispano, a la cual, a partir del año, como digo, aproximadamente 1080, se le añade esa estructura románica completamente ajeno a la sensibilidad local y que, como digo, tendría esta evocación litúrgica en función de querer subrayar el triunfo de la muerte que habría obtenido Cristo con el sacrificio en la cruz, ¿no? Como ven, también se trataría de una estructura de 2 niveles. En el nivel superior habría un altar. Normalmente estos altares altos se dedicarían a San Miguel. Y en la parte inferior, voy a saltarme esto, en la parte inferior, concretamente en Sahagún, se convirtió, la estructura en Sahagún se convirtió en un espacio funerario. Un espacio funerario en donde fue enterrado Alfonso VI, el rey Alfonso VI, con diferentes magnates y la mayor parte de sus esposas, ¿no? Es tremendamente interesante, esto no ocurre en Borgoña, curiosamente. En Borgoña uno va a este tipo de estructuras previas que se añaden a los templos, estas anteiglesias, estas galileas de las cuales les estoy hablando, y se encuentra con que no hay enterramientos. Entonces es muy interesante porque en el mundo prerrománico las iglesias vinculadas a la alta nobleza o a la realeza introducían los sepulcros en la parte occidental. Por lo cual me interesa resaltar cómo vemos aquí verdaderamente una hibridación, es decir, una simbiosis, es decir, un uso hispano del espacio occidental como un espacio de enterramientos y un uso litúrgico con esta evocación de la superación de la muerte que traen consigo la sensibilidad litúrgica cluniacense, ¿no? Bueno, probablemente una de las piezas que pudieron estar ahí dentro, en esa estructura occidental de Sahagún, fue este sepulcro de Alfonso Ansúrez, que se conserva. Si han estado en el Museo Arqueológico Nacional, lo verán allí expuesto, aunque verdaderamente muy mal expuesto, porque es una tapa para poder ser recorrida de lado a lado, y con un criterio que yo me sigo preguntando cuál es, lo han pegado contra una pared, pero bueno. Es una de estas cuestiones de los problemas de la musealización, ¿no? Otro aspecto interesante de esta iglesia híbrida, de esta iglesia prerrománico a la cual se le añade esta estructura de sesgo litúrgico cluniacense, es que el acceso a la iglesia a la que se inyectaba era mediante una triple puerta. Esto es tremendamente interesante porque en la arquitectura hispana no tenemos soluciones tan, vamos a decir, tan grandilocuentes o tan monumentales. Es decir, los accesos eran una simple puerta. Esto de evocar introducir una triple puerta para hacer un tránsito de un espacio funerario a un espacio, al espacio propio de la iglesia, es algo absolutamente ajeno a lo hispano. Y que va a tener un recorrido verdaderamente interesante, ¿no? Evidentemente lo que hay detrás aquí son los arcos de triunfo romano, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de esta pantalla triple de diferenciación de un espacio al otro es una idea de triunfo, evidentemente, una idea de triunfo sobre la muerte, ¿no? Entonces, tremendamente interesante esto también, que se puede ver evidentemente en los foros con el arco de Constantino, se puede ver también, pues sin irse tan lejos, en Medinaceli, en el arco de triunfo que hay justo en la parte externa de la población, ¿no? Bueno, vuelvo a Borgoña para que vean hasta qué punto esto, aunque no nos ha quedado Sahagún, se puede evocar un poco cómo podría haber sido. Hay un conjunto tremendamente sensible al espíritu cluniacense, que es Tournou, que se encuentra muy cerca de Cluny, como a 20 kilómetros al norte de Cluny, que se ha conservado pues afortunadamente. Se ve perfectamente, como ven aquí, el encintado del monasterio, con la iglesia, con estas torres, concretamente ya del siglo XII, pero es una iglesia que se construyó hacia 1020-1030, siguiendo un poco los parámetros de la iglesia madre de Cluny.
Entonces, es una iglesia que, como ven, tiene una cabecera ligera, bueno, bastante prominente, con deambulatorio y capillas radiales, un cuerpo de naves bastante amplio, pero lo que me interesa es que tiene una Galilea también, es decir, una estructura occidental muy desarrollada, con 2 niveles. Como digo, el superior estaría, justamente tendría un altar dedicado a San Miguel Arcángel, y la parte inferior de acceso a la iglesia. Concretamente, lo que me interesa que vean es que también, como en Sahagún, tiene este triple acceso de separación entre un espacio y otro espacio. Durante tiempo se consideró cómo es posible que haya llegado esto así, ¿no? Y bueno, tenemos un enlace documental que nos posibilita trazar la conexión entre estos 2 edificios, y es que una de las esposas de Alfonso VI es Constanza de Borgoña. Constanza de Borgoña viene de este territorio a casarse con Alfonso en el año... en la década de los años, bueno, no recuerdo bien, pero es en la década de los años 80, y Constanza de Borgoña tenía una singular veneración por el santuario de Tournus. Entonces, no tenemos evidentemente la solución, pero esta posibilidad, este enganche, este enlace de una persona que viene de allí con una gran devoción al monasterio de Tournus, y que reside prácticamente toda su vida, como Alfonso VI, en Sahagún, pues digamos permite considerar esta conexión, darle firmeza, ¿no? Bueno, aquí tienen el pórtico occidental de Tournus, con la triple puerta a través de la cual se accedía a la iglesia. Es tremendamente sugerente ver cómo esta solución anida en la arquitectura de Borgoña y más allá de ella, y en una iglesia como es, no le he rotulado, pero es la Magdalena de Vézelay, que se encuentra también, como digo, en Borgoña, se continúa con esta conexión de la antenave o la anteiglesia con el cuerpo de la propia iglesia, del propio templo, mediante esta triple estructura, en este caso con una escultura verdaderamente excepcional. Por otro lado, en el tímpano, aunque no le he metido, pues a efectos de no generar pues más retraso en la conferencia, el tímpano recoge justamente Pentecostés, es decir, como ven, el propio espacio, en este caso ya con escultura monumental, subraya esta idea de los últimos días, o sea, digamos del tramo de Pascua, del espacio pascual, de la época, del momento final de Cristo, antes de ascender al cielo, ¿no? Quizá para que vean hasta dónde anida este tipo de estructura, el pórtico de la gloria, el famoso pórtico de la gloria, justamente tendría esta filiación tipológica, es decir, en la Catedral de Santiago, el final de la Catedral de Santiago, como saben, se acaba por una estructura de fachada que normalmente se asocia al Maestro Mateo, y la parte más singular es este triple acceso, cuyo, como digo, filiación, cuya conexión, cuya explicación no se puede considerar sin haber visto estas soluciones que se proyectan desde Borgoña y que las tenemos justamente incluso en Tierra de Campos, aunque ha desaparecido, como digo, que es la iglesia de Sahagún de Campos, ¿no? Con este, como digo, triple acceso. Bueno, introduzco un pequeño injerto rápido en Sahagún. En Sahagún hay otro elemento muy interesante que también evoca la reforma cluniacense, aun, como digo, no siendo un monasterio cluniacense, pero tremendamente sensible al espíritu de las propuestas litúrgicas cluniacenses, que es el santuario mariano, la pequeña iglesia que se injerta dentro del trazado monacal con advocación o con dedicación a la Virgen María. Este tipo de edificios autónomos dedicados a la Virgen dentro de un circuito monástico arrancan en la antigüedad tardía y se pueden seguir, pues por ejemplo, en la iglesia de Céntula de San Riquier hacia el año 800. En el mundo cluniacense, en este mundo cluniacense borgoñón y más allá de Borgoña, hay un sinfín de edificios que introducen, en este caso ya no anexo, pero exento, pero sino casi anexo al propio edificio madre, iglesias dedicadas o capillas dedicadas a la Virgen. Aquí tienen un número, pues, en fin, bastante explícito de esta mecánica
constructiva tan interesante. En la iglesia de Cluny II, como ven, se encontraba ahí, también es prácticamente el arquetipo del monasterio con una capilla dedicada a la Virgen. Se encontraba justo al fondo de la sala capitular. Bueno, en Sahagún, a finales del siglo XIX, apareció una placa, que también se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, con una Virgen, una Majestas María, de mármol, que como digo se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y que durante un tiempo no se supo dónde podía estar o de dónde podía haber salido, cuál podía haber sido su ubicación original. Bueno, en principio tiene aspecto de haber pertenecido a un tímpano, es decir, una portada. Y no es nada extraño, dada la descripción que tenemos del siglo XIX, que se la encuentran en la zona oriental del conjunto de Sahagún, que esta placa de la Virgen hubiera pertenecido, hubiera sido el acceso a una pequeña capilla dedicada también a la Virgen, colocada justamente también en la zona de la sala capitular del monasterio de Sahagún, ¿no? Esto como otro ejemplo más de lo que es la sensibilidad de este tipo de monasterios, concretamente de Sahagún, a la arquitectura y a la liturgia cluniacense. En la siguiente parada que vamos a hacer es en San Zoilo de Carrión de los Condes, ¿no? En este caso estamos hablando de un monasterio, sí, cluniacense. El monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes se dona a Cluny en el año 1076 y se reafirma la donación un año después, en el año 1077. Es uno de los primeros monasterios que dejan de serlo porque se pasan a tener el rol de priorato. Y posiblemente sea la pertenencia más importante de la península ibérica de la orden cluniacense. Bueno, es un monasterio que también ha sido enormemente reformado. Sahagún ha sido devastado por la restauración. Concretamente, San Zoilo de Carrión de los Condes es un edificio que ha sido reformado en épocas sucesivas. Concretamente, la última reforma que tiene es la barroca, aunque tiene secuencias constructivas anteriores. Bueno, la iglesia estaría lógicamente aquí. En la iglesia, lo que a partir de los años 90 del siglo pasado se han ido encontrando, se ha convertido en hotel el establecimiento, y se han ido haciendo diferentes obras y han ido apareciendo vestigios de lo que fue la antigua iglesia. Algunas partes no fueron destruidas por el siglo XVII, sino que fueron reaprovechadas. Algunas partes fueron sencillamente tabicadas, y a base de quitar tabiques se ha podido ir sabiendo un poco cómo sería esta iglesia desaparecida, que, como digo, probablemente fuera, si no la más, una de las más importantes de la península ibérica. Lo que sí que se ve, y se ha ido viendo desde estos estudios que se han hecho en los años 90, es un énfasis especial, una vez más, en la zona occidental. Es decir, la zona occidental de la iglesia de San Zoilo de Carrión era tremendamente potente. Como ven ahí, tenía una torre noroeste verdaderamente desarrollada, con una escalera helicoidal, pero me interesa muchísimo que vean cómo esta sensibilidad litúrgica se definía por tener una capilla en alto. Como ven ahí, hay un ábside, no se ha dibujado el altar, pero aquí habría un altar, probablemente dedicado al Salvador, y un acceso a un nivel superior. Bueno, luego tenía en la zona sur otra torre, en este caso cilíndrica, que les tiene que recordar un poco a lo que se puede ver en San Martín de Fromista, porque como veremos luego, San Martín de Fromista va a ser un monasterio que va a ser, digamos, colocado dentro de la órbita de San Zoilo, y por lo tanto, por extensión, a la orden de cluniacense, ¿no? Bueno, la portada occidental también había sido tabicada en el siglo XVII. En los años 90, si no recuerdo mal, en el año 1993, se quitó todos estos aderezos barrocos y se descubrió una portada románica sobre la cual no me puedo explayar, lamentablemente, pero de una calidad verdaderamente soberbia, con material romano reaprovechado. Y, por cierto, con una iconografía muy enfática en torno al tema de la muerte y de la resurrección, ¿no? Bueno, aquí tienen una reconstrucción hipotética de cómo podía haber sido el monasterio de San Zoilo antes de su reconversión barroca. Como ven, la iglesia no adquiere ese desarrollo tan potente en la cabecera, es decir, en el ábside, con multiplicidad de absidiolos.
Sí que sabemos y tenemos constancia de que había muchísimos altares en las naves laterales, altares de tipo retablo, y finalmente lo que tenía era una estructura occidental, justo delante de esta portada y junto a la torre que les acabo de mostrar, en donde se acumulaban, era un lugar, un memorial dinástico, en este caso de los condes de Carrión. Así como en Sahagún veíamos un memorial, es decir, un verdadero memento de la familia de Alfonso VI, y de sus magnates más próximos, en San Zoilo de Carrión de los Condes lo que vemos son los enterramientos de la familia de los condes de Carrión. Bueno, uno de los cuales, por cierto, con singulares conexiones zamoranas, puesto que en la Galilea de San Zoilo todavía se puede ver el sepulcro, si se acercan allí, se encuentra enterrado Fernando de Malgrat, es decir, uno de los tenentes, de los primeros tenentes del castillo de Malgrat, es decir, de Benavente, ¿no? Un personaje interesantísimo que pertenece a esta familia de los condes de Carrión, que murió en 1126 y cuyo epígrafe funerario es verdaderamente excepcional desde el punto de vista de la calidad de los caracteres, ¿no? Entonces, bueno, como ven, en San Zoilo de Carrión volvemos a tener esta simbiosis ajena al mundo verdaderamente borgoñón de origen cluniacense. Es decir, en lo cluniacense no vemos un espacios vinculados simbólicamente, metafóricamente a la muerte, pero no vemos este uso, esta utilización con sepulturas, que sí que vemos, como les digo, tanto en Sahagún como en San Zoilo, producto de esta querencia, de esta inercia del ser hispano, que en lo hispánico sí que se ve, como les decía antes. Lamento un poco tener que ir tan rápido. Por cierto, otra cosa que se ve muy bien en San Zoilo es un elemento consustancial a lo cluniacense, que es la posibilidad, como ven, de generar un circuito desde el coro de monjes a través del claustro, un circuito perfecto para poder realizar liturgias procesionales recorriendo el perímetro sin poder accediendo desde los altares principales a la zona occidental, entrando otra vez a la iglesia, ¿no? Algo muy característico, esta posibilidad, esta deambulación fluida, esta deambulación clara, que posibilita, como digo, las liturgias procesionales, algo muy característico de lo cluniacense. Me voy a Fromista para ir agilizando. Me tienen que perdonar que vaya tan rápido, pero es que ya veo que estoy pasadísimo de tiempo y yo tenía que haber acabado a las 9. Voy a resumir lo máximo, aun a efecto de llevarme quizá por delante un material que pueda ser de interés. San Martín de Fromista es una iglesia que se dona concretamente, o sea, es un monasterio que se dona a San Zoilo de Carrión de los Condes en 1118. Bueno, hay una polémica tremenda cronológica sobre esta iglesia, que si es de 1066, que si es de 1090 por el estilo escultórico, que si es posterior. Bueno, según mi punto de vista, y bueno, si estaba seguro antes, cada vez lo estoy más, es una iglesia del siglo XII. Es una iglesia del siglo XII que para mí es producto de la sensibilidad constructiva cluniacense. Para mí es una iglesia absolutamente con el RH cluniacense, y aunque San Zoilo de Carrión de los Condes lo hemos perdido, quizá la manera de aproximarnos más a la realidad arqueológica, a la realidad material de San Zoilo, sea justamente aproximarnos, centrarnos un poco en Fromista, porque Fromista debió ser construida inspirándose directamente en la iglesia de San Zoilo. Con estas dos torres occidentales, cuyo desarrollo es menor, lógicamente, que en San Zoilo, pero que es algo, como digo, ajeno a la sensibilidad hispana y, en general, ajeno a todo monasterio que no sea cluniacense, porque, en general, lo cluniacense, sobre todo a nivel de fachadas occidentales, hace este desarrollo enfático de los espacios. Bueno, la estructura estaba, como saben, muy deteriorada a finales del siglo XIX, prácticamente estaba en ruina. Lo que se hizo a partir de finales del siglo, o sea, a partir de 1890, 92 o 95 fue una restauración integral. Lo que se le hizo fue pues un lifting exagerado, casi diríamos que deformante por la estética. Aquí tienen la iglesia la iglesia monástica antes de ser reformada, y aquí la tienen en su estado original. Lo que es tremendamente interesante es que el restaurador, aunque no se enteraba demasiado del tema, porque lógicamente no tenía conocimientos, en aquella época no se tenían conocimientos como los que tenemos ahora, lo que él vio al quitar toda esa estructura que tenemos aquí,
lo que tiene la imagen de la derecha, perdón, al desguazar toda esa parte que era de adobe, eran aditamentos muy posteriores, se encontró con que la fachada occidental estaba devastada, pero sí que vio, es decir, como ven, perforada, esto es la reconstrucción, lo que vio fueron arcos hacia occidente que no supo interpretar. Él pensó que podían ser dependencias monacales, claro. Ahora sabemos perfectamente que las dependencias monacales jamás se trazaban hacia occidente, sino que estaban a un lado o al otro del edificio. Lo que no pudo saber él es que lo que había ahí eran arcos occidentales, arcos de un pórtico occidental, como el que tienen dibujado en la imagen de la derecha. Es decir, lo que tienen ahí ni más ni menos es una pequeña Galilea, es decir, un pórtico con este sentido escatológico, metafórico del triunfo sobre la muerte, con evidentemente evocaciones cristológicas, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido porque veo que... Bueno, voy a pasarles dos imágenes únicamente de Dueñas, de San Isidoro de Dueñas, únicamente para que vean un poco lo mismo. Se trata de una iglesia que no les voy a desarrollar porque estoy ya fuera de tiempo, pero su fachada occidental permite comprobar esta misma sensibilidad, con una torre, como ven a la derecha, con marcas de un pórtico occidental que ha sido barrido, lamentablemente, pero con estas mismas evocaciones litúrgicas que les acabo de comentar. Ahí tienen los arranques de los arcos hacia occidente que permiten aseverar que realmente aquí lo que había era un pórtico occidental, ¿no? Bueno, aquí tienen las dos. Aquí sería una cosa semejante a esta, por utilizar una iglesia, en este caso borgoñona, que subsiste, que bueno, da igual cual sea, porque hay un número bastante elevado de ellas, sería una solución como esta, ¿no? Es decir, arcos hacia occidente, delante de la portada principal, generando un pórtico con este tipo de evocaciones simbólico-metafóricas, ¿no? Bueno, voy, como digo, un poco al galope. Y me tienen que perdonar, pero es que es lo que hay. Son las 9:15 por lo que veo en mi reloj. La impronta cluniacense en Zamora. ¿Qué se puede decir de Cluny y Zamora? Pues de Cluny y Zamora se pueden decir cosas. Voy a coger un poco de aire para explicarles Zamora, porque si no... no, es que voy a beber un poquito de agua y les cuento Zamora. Miren, en Zamora tenemos la constancia documental de que había un priorato, que era el priorato de San Miguel del Burgo. Era un priorato que no dependía directamente, era cluniacense evidentemente, lo dona la hermana de Alfonso VII, doña Sancha, la infanta Sancha, en la década de los 30. No sabemos muy bien en qué momento, en qué año exacto, pero en la década de los 30, doña Sancha hace esta donación. Es una donación que se hace casi en paralelo a San Miguel de Escalada. San Miguel de Escalada, que es edificio prerrománico que se encuentra cerca de León, también doña Sancha lo dona a Cluny en torno a esa fecha. ¿Qué ocurre? Pues que la donación de Escalada fracasa estrepitosamente, algo muy típicamente cluniacense. Pedro el Venerable, un abad de Cluny, decía que era mucho más fácil para los cluniacenses fundar una nueva casa que heredar una, porque cuando heredaban una, los monjes se les levantaban en armas. Se negaban absolutamente, no solamente a perder la identidad hispana, sino en relación con eso, la autonomía, es decir, pasaban a depender de una abadía que estaba a cientos de kilómetros de la península ibérica. Bueno, pues el priorato de San Miguel del Burgo fue donado no directamente a Cluny, sino a una de sus casas más importantes, concretamente a su casa femenina. Esto es interesantísimo. Se dona al priorato de Marcigny, de Santa María de Marcigny, que está a unos 20-30 kilómetros a lo sumo de la abadía madre de Cluny. Entonces, era, digamos, la abadía femenina, era el modelo femenino de monacato cluniacense. Entonces, ha tenido también la mala suerte, tienen como elemento común Marcigny y San Miguel del Burgo, que los dos han desaparecido. Uno, pues porque se derribó en el 17, San Miguel del Burgo, y otra, Marcigny, porque la Revolución Francesa pues se la llevó por delante, ¿no? Pero en los últimos tiempos, en los últimos 10 años a lo sumo, se ha podido reconstruir la abadía de Santa María de Marcigny, que como ven aquí se construye hacia 1060. Como digo, es una
es la filial femenina de Cluny, concretamente fundada por el abad Hugo, y era un edificio como ven espléndido. Fíjense qué bien resume lo que les acabo de comentar. Tiene su capilla de Santa María, enorme, y tiene un bloque occidental, fíjense de qué tamaño, se ve aquí y se ve aquí, con 2 pisos, siguiendo un poco esta mecánica, este hacer que les acabo de comentar con ese sentido de evocar el triunfo sobre la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, el claustro a un lado, y por cierto, se me olvida comentarles, era una abadía femenina, pero tenían sus monjes vigilantes. Se construyó una iglesia al lado dedicada a San Nicolás para los monjes, ellos, para que les hicieran, digamos, los oficios litúrgicos a las monjas, ¿no? Entonces, los monjes vivían en San Nicolás, las monjas en Santa María. Bueno, la iglesia de San Miguel del Burgo no sabemos cómo es, pero dependía de la abadía de la casa de Marcigny. Se encontraba en la zona, lógicamente, en la zona de ampliación de la población de Zamora. Yo no sé si alguno de ustedes sabe el lugar exacto donde estaba. Yo estaría encantado de saberlo porque realmente no lo sé, o quizá José Luis lo sepa. Yo no sé exactamente dónde estaba. Debía ser un establecimiento muy pequeño, pero, en fin, resume un poquito el desarrollo que les he comentado sobre esta proliferación de la sensibilidad cluniacense, esta expansión exponencial por la península ibérica, y que muchas ciudades, no solamente Zamora, sino también Toro, Salamanca, Ciudad Rodrigo, tenían su pequeña filial o su pequeña casa en donde, digamos, podían residir los monjes cluniacenses cuando venían a la península ibérica, y a su vez servía obviamente para recaudar rentas y mandarlas, inyectarlas de nuevo a la abadía, ¿no? Bueno, con esto acabo y siento haber sido tan atropellado, pero como les decía, iba un poco sensibilizado por el tema del tiempo.